Fresco y actualizado por A Primera Hora. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en su espacio a Primera Hora. Y a Primera Hora nos visita Andrés Van der Horst, gerente general de Fiduciaria Reservas. Bienvenido, Andrés. Hola, Andrés. Bueno, hola, buenos días. Buen día. Buenos días, Manuel, Eduarda, mi querido amigo de hace muchos años, Elías. Y bueno, ya. Tu amiga, Lorraine, tu amiga, mi la, amiga. la que sabe cómo te dice tu mamá. Exactamente, correcto. Que tiene esa intimidad. Buenos días, gracias por todo, gracias por invitarme. Feliz de estar aquí. Qué bueno. Esta es la primera entrevista contigo aquí, sobre todo iniciando este año, que estamos todavía en el primer mes. Y hablábamos hace unos días de que el 2023 fue el tema principal, el fideicomiso. Y nosotros hemos tocado en varias ocasiones la figura del fideicomiso de cara a lo que puede representar en este año electoral para el presidente Luis Abinader. Cuéntanos un poquito cómo se puede de alguna forma manifestar lo que ha sucedido y cómo impacta esto al proceso de elecciones del presidente y que la gente lo pueda ver como bueno y válido. Sí, mira, la verdad que el fideicomiso ha sido de moda, yo creo que en los 3 años y medio del presidente Abinader. Esa es la realidad. Primero porque el presidente Abinader lo pone de moda de alguna manera, a pesar de que es un instrumento que nace en el año 2013 con el primer fideicomiso que se hace en la República Dominicana, que es el Redevial, un fideicomiso el cual administra los peajes y la carretera de la República Dominicana. Sin embargo, digo que se hace de moda porque el presidente en sus primeras declaraciones, a propósito de su declaración jurada, valga la redundancia, dice que va a utilizar la figura del fideicomiso para proteger de alguna manera sus bienes. Se sabe que el presidente Luis Abinader es un presidente que, acaudalado económicamente, hereda parte de la fortuna del desarrollo familiar de su padre, y dice, bueno, voy a utilizar la figura del fideicomiso para que de esa manera un tercero regulado pueda dar fe de que mi patrimonio no aumentó ni disminuyó y se mantuvo igual. Eso fue lo primero. Luego, lo segundo fue cuando el presidente, en noviembre del año 2020, vuelve a hablar del fideicomiso para utilizar esa figura para resguardar de alguna manera lo que era la planta Punta Catalina, que es una planta que yo quiero de alguna manera reivindicar. Yo he sido muy coherente en esto. ¿Quieres reivindicar? Sí, porque... ¿La atacaste? No, al contrario. La quiero reivindicar porque están ahí mis escritos de hace quizás 10 años, cuando yo siempre decía lo necesario que era para la producción dominicana de energía tener algún tipo de independencia de cara a los problemas que estamos teniendo con los generadores. Entonces, quiero hacer ese paréntesis porque quizás la persona entiende que yo ataqué en su momento. No. Lo que pasa es que Punta Catalina no tenía un marco legal en ese momento. Punta Catalina estaba una planta que pertenecía a un ministerio. Y los ministerios no están para administrar plantas. Entonces, en ese momento el presidente de la República comienza a hablar, y me recuerdo perfectamente que fue en una entrevista en CNN, donde él dice, vamos a utilizar la figura del fideicomiso para Punta Catalina. Y viene ahí entonces luego todo un alboroto político, porque muchas de sus ejecuciones, incluyendo Pedernales, se hacen mediante la figura del fideicomiso. Entonces, ha sido recurrente, terminando ahora, a final de año, con, de alguna manera, una denuncia escándalo que se hace a propósito de unos fraudes donde tanto Nuria como Alicia la ponen en evidencia de personas que de buena fe, desde Estados Unidos la mayoría, compran a personas sin la figura del fideicomiso una serie de apartamentos, y cuando se dan cuenta es un fraude. Un fraude de apartamentos que primero no tenían título, se venden 3 y 4 veces, y eso genera toda un escándalo, lo cual se hubiese evitado totalmente si se hubiese utilizado la figura del fideicomiso. Por lo tanto, el fideicomiso de alguna manera ha estado siempre en la opinión pública, tanto pública como privada, tanto en la parte del sector público como en la parte del sector privado, y esto es normal. ¿Por qué? Porque a diferencia de la República Dominicana, a diferencia de otros países como México, Panamá, El Salvador, que estamos hablando de El Salvador recientemente, Colombia, Argentina, Uruguay, que esa figura en mismo Estados Unidos tiene más de 100 años, nosotros lo que tenemos es prácticamente 10 años con esa figura. Por lo tanto, es muy nuevo. Una persona que vaya a comprar un apartamento todavía no sabe
que de los 200.000 apartamentos y viviendas que se han hecho de bajo costo y mediano costo en la República Dominicana en los últimos 10 años han sido mediante la figura del fideicomiso. Entienden de que aquí se ha asegurado todo. No preguntan, cuando viene a ver se enganchan en ese tipo de desaprensivos y entonces ahí viene un fraude de ese tipo. Andrés, hay ya fideicomisos que a través del tiempo ya tenemos ejemplos de éxito. Tú mencionabas RD Vial, que fue el primero, sí, que se ha mantenido. Vimos el tema de Ciudad Juan Bosch. Hemos visto ya varios también que han estado funcionando en la actual gestión de gobierno. Así es. Siempre existe la duda sobre un punto gris o un ámbito gris, sí, en el que el gobierno demasiado y el sector privado no pueda dar, digamos, algo de medianas capacidades de cara al beneficio que tendrá. ¿Cómo regular y cómo se regula actualmente esto para que no exista esa desigualdad entre lo que recibirá el sector privado, las capacidades que se le dará en algún fideicomiso y lo que puede aportar al gobierno o a los ciudadanos? Le agrego, y discúlpame, le agrego porque ese ha sido el principal cuestionamiento a los últimos fideicomisos que se han entregado, y veíamos a los diputados y senadores, sobre todo los diputados y senadores de la oposición, hacer un paréntesis en cuanto a los beneficios que el Estado otorgaba y en cuanto a la capacidad de aporte que tenía el sector privado. Entonces, agregarle ese puntito ahí. Sí, muy bien. Interesantísima pregunta. Voy a tratar de resumirla y ser lo más didáctico posible. Sí, y contestarla. Sí, no, se puede contestar perfectamente. Mira, el fideicomiso, y tú, Elías, lo sabes porque eres abogado, no es más que un contrato al final del día. Un contrato donde interviene una tercera parte que tiene la responsabilidad financiera, legal e incluso desde el punto de vista penal y civil de administrar ese contrato en base a lo que está diseñado, que nunca contravenga primero con la Constitución y con las leyes. Me explico. Si nosotros, si hacemos un fideicomiso con Loreni, conmigo, en el cual Loreni ponga sus bienes para que sean administrados de esa manera y se busca una fiduciaria, la fiduciaria única y exclusivamente se va a llevar de lo que tanto Loreni como yo llevamos en ese contrato. Por lo tanto, el fideicomiso es una figura eminentemente neutra, administrada por un tercero y supervisada por el Estado, para que se cumpla eso. Bien, en ese contexto los fideicomisos todos son diferentes. Por ejemplo, si nos remontamos al fideicomiso, primer fideicomiso, que fue el fideicomiso de RD Vial, donde el Estado en ese momento, decisión acertada, lo he dicho yo, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho todo el mundo. Yo creo que el fideicomiso de RD Vial es un fideicomiso que hay que reivindicarlo y que hay que aplaudirlo, que hay incluso que mejorarlo. Y fue un fideicomiso bueno. Lo que se tomó el Estado Dominicano es hacer un fideicomiso público para que los recursos que entren a través de los peajes sea utilizado para mantenimiento, ampliación, seguridad de las vías. Porque no es justo que personas que paguen un peaje tengan que esperar un libramiento y que tengan que esperar un presupuesto, sino que tengan un servicio como lo deben tener, porque un servicio incluso que implica seguridad. Señores, para que ustedes tengan una idea, me disculpa si un poco salgo del tema. Tóquelo. Pero la real pandemia que tiene el país y el mundo no fue el COVID. La real pandemia que tiene hoy en día el país y el mundo son los accidentes de tránsito. Así es. Estamos hablando de casi 3.000 personas que mueren anualmente. Lo que pasa es que son personas, la mayoría de personas infelices, normales. No son ricos de Nueva York que se mueren. Pero esa es la verdadera pandemia. Nosotros ofrecer unas carreteras seguras es algo de una prioridad nacional, seguridad nacional. Bien, en ese contexto se crea ese fideicomiso donde el sector privado no tiene ningún tipo de intervención. Es un fideicomiso eminentemente público. ¿Qué hacen con esos peajes? Bueno, con esos peajes se van al mercado de capitales. El mercado de capitales, a través de los fondos, diferentes fondos que hay, sean de pensiones, sean privados, etcétera, compran esa deuda porque sabe que ese dinero va a estar seguro. Muy difícil que la gente deje de transitar. De hecho, cuando la misma cuarentena de la pandemia que estuve hablando, hubo 2 meses que no hubo tránsito. Sin embargo, los próximos 4 meses hubo tanto tránsito que compensó. Por lo tanto, ese dinero es seguro. ¿Qué se hace con ese dinero? Se toma prestado para hacer las carreteras. De hecho, todas las carreteras que inició el gobierno anterior y que se están terminando aquí, dígase, la ampliación de la Duarte,
Circunvalación Baní, Circunvalación Asua, San Francisco de Macorís, las demás se están haciendo con ese dinero de futuro. Por lo tanto, eso es un fideicomiso donde no interviene el sector privado. ¿Dónde interviene el sector privado, por ejemplo? Bueno, el fideicomiso Fimovit. Este es un fideicomiso público. ¿O vamos a hablar del Ciudad Juan Bosch? El fideicomiso Ciudad Juan Bosch tiene la tierra, una tierra que son del Estado, hace las infraestructuras, hace los lotes y le dice al sector privado, ok, usted quiere hacer lotes aquí, usted se encarga de venderlo, ¿no? Al cliente final. Hace un fideicomiso vinculado para nosotros tener el control de que esos apartamentos se lo van a entregar en el tiempo determinado, en la calidad determinada, con las especificaciones determinadas y no haya ningún tipo de fraude. Usted tiene ya, va a ver que el fideicomiso Ciudad Juan Bosch va a cumplir el año que viene, 2025, 10 años, y nunca ha habido un fraude. Puede que haya un problema, puede que sea una ventana, pero un fraude no ha habido. ¿Por qué? Porque se hace mediante la figura del fideicomiso, donde interviene el sector privado como promotor y el sector público como regulador. Pero también se va al fideicomiso de movilidad vial, que es el Fimovit, donde el sector público tiene las rutas y el sector privado dice, bueno, a través de una asociación, varios dueños de autobuses, dice, nosotros queremos manejar eso mediante un fideicomiso, la entrada del dinero llega al fideicomiso que maneja el sector público, se pagan los intereses y la deuda de los autobuses y lo que resta se le paga al chofer. No ha pasado absolutamente nada ahí. Por lo tanto, en esos fideicomisos que estamos hablando, va a depender cómo se configure, va a depender la participación que tenga a nivel privado y público, pero vuelvo y repito, son instrumentos muy transparentes. ¿Por qué? Porque nosotros como fiduciaria, sea Universal, Popular, La Nacional, BHD, cualquiera, nosotros el Reserva, tenemos que dar constancia clara, constante, sistemática de todos los procesos, tanto a la Dirección General del Impuesto Interno, a la Super de Banco, a la Super de Valores. Por lo tanto, es una entidad regulada, a diferencia de otros contratos. Pero ¿quién decide qué se va a hacer con un fideicomiso en el caso público? ¿Tienes ahí el recurso? ¿Quién decide cómo se va a invertir? El Estado. El Estado. Siempre. Pero el digo, Estado siempre. el Estado a través de la fiduciaria. No, el Estado a través de... Primero, el Estado lo que dice, vamos a hacer un fideicomiso. Voy a poner como ejemplo el más reciente. Recurrentemente ha sido un grave problema las tierras que pertenecen al Consejo Estatal del Azúcar. Ay, sí. Eso ha dado incluso hasta muertes. Vemos que... Fraude, denuncias. De todo. ¿Por qué? Porque están dentro de la instancia gubernamental. Y un título lo venden 5 veces, gente va y lo invade, esas personas después que están invadidas ahí. Se ha hecho de todo, ¿correcto? ¿Qué se ha decidido? ¿Qué ha decidido el Estado? El Estado ha dicho, bueno, perfecto, vamos a salir de ese problema. Vamos a cerrar el CEA, pero esa tierra van a pasar a un fideicomiso donde se resguarde ahí. Se resguarde para que ese título, estando en el fideicomiso, no pueda ser de ninguna manera utilizado para otra cosa. Luego se verá si se va a utilizar para el desarrollo de viviendas, para vendérselo, por ejemplo, a una vocación que tenga, un terreno que tenga vocación agrícola, vocación turística, se vende transparentemente. Si hay una tierra que, por ejemplo, está en la zona de Miches, por poner un ejemplo, tiene vocación turística, ¿qué hace el Estado con eso? Bueno, dice, vamos a venderlo, ¿quién quiere? Y viene un proceso de puja transparente y se le vende. Pero hay muchas tierras de esas que dan vocación, por ejemplo, para desarrollo inmobiliario. Muchas tierras del CEA que están alrededor de la circunvalación, por ejemplo, o otras que dan para desarrollo desde el punto de vista industrial. Eso transparentemente se transfiere. Por lo tanto, en tu pregunta, el Estado decide qué hacer con eso, lo hace de manera transparente, que todo el mundo pero no se hace como se está haciendo hace 50 años, que no de manera transparente se están haciendo cualquier tipo de fraude y el Estado no ha tenido ningún tipo de beneficio en cuanto a eso. Me gustaría saber, y qué bueno que lo tenemos aquí, yo sé que usted está en la fiduciaria, pero se conoce ahora en el Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica la ley orgánica del Banco de Reservas. Ajá. Y mucho de lo que se ha dicho en los medios de comunicación, lejos de lo que contempla el espíritu de la ley, la concentración se ha quedado en que elevan a 7 de los suplentes de los titulares a ser miembros del Pleno del Banco de Reservas. Me gustaría saber
algunos elementos, si usted está al conocimiento, de otros elementos que contempla la ley que pudieran ser de beneficio para las operaciones del banco y los servicios que le brinda a la ciudadanía. Pensé que tú le ibas a decir que iba para allá como miembro de ese país. No, simplemente, mira, yo soy buena. O sea que el Banco de Reserva se crea en los años 40, ¿no? Producto de una compra de un banco extranjero. El Banco de Reserva tiene una ley especial que hasta el día de hoy, no estaba dentro del marco normativo general de lo que es la banca múltiple, ¿correcto? Por lo tanto, tenía una ley especial que le permitía hacer cosas, pero otras no. Y eso generaba de cierta forma una competencia no desleal dentro del sistema financiero. Primero, se adecúa al sistema actual y sobre todo a lo que es la ley monetaria y financiera, porque no se había hecho ningún tipo de modificación en cuanto a eso. Lo segundo, que por ejemplo, algo semántico, la cabeza del banco en toda parte del mundo es el presidente ejecutivo de un banco. Usted se va al BHD, al Banco Popular, a cualquier banco, la cabeza no se llama administrador general. Esa visión trujillista de entender que era una finca que él tenía, eso no se llama así. Entonces ya se deja de llamar administrador general y tiene otra nomenclatura. Y también la conformación de ese consejo directivo, que normalmente, por uso y costumbre, los suplentes tenían voz y voto, desde hace tiempo se transparenta y se dice, el que tiene voz y voto no es suplente. Es una persona que es así. Pero además, lo más importante, sin querer entrar en ese tema, porque no es en mi función, pero lo más importante es que se le da la capacidad del aumento de capital. Estamos hablando de que un banco se hizo dentro de un contexto económico que no es el de hoy. Hoy en día, el Banco de Reservas es uno de los 50 primeros bancos de América Latina, con una gran capacidad de crecimiento y tiene limitado, mediante ley, su capital que no le permite seguir creciendo. Por lo tanto, se aumenta el capital para poder seguir creciendo y de esa manera no tener problemas ante las autoridades cuando crece de una manera tal que tiene una gran cantidad de activos a administrar y su capital es muy poco. Andrés, vimos una publicación de la calificadora de riesgo Fitch que otorga una calificación AA positivo, más AA a fiduciarias reservas. ¿Qué significa eso en términos de lo que puede representar para el mercado tener una fiduciaria con ese nivel de calificación? Sí, mira, Manuel, para nosotros es de mucho orgullo. Le cambiaste el nombre. Carlos, perdón, Carlos. Book me ha sacado del asiento a mí. Sí. Para nosotros mucho orgullo el tener esa clasificación. Primero porque es la mayor que ha tenido cualquier fiduciaria en la República Dominicana. Segundo, porque solamente 2 fiduciarias en toda la región del Caribe, Centroamérica, la tenemos. Una de ellas es una entidad colombiana que tiene 100 años en esto. Y lo tercero es que nos da mucha satisfacción porque lo que hace es reafirmar de la manera transparente que se está manejando una entidad de mucha importancia, que maneja muchos recursos públicos y también privados. Y eso da una cierta confianza, un mensaje importante a quienes no solamente de manera pública tienen que saber que su dinero o el dinero del Estado se está manejando bien, sino también muchos desarrolladores privados que van constantemente de nosotros para poner sus proyectos y su administración en manos de nosotros. Por lo tanto, para nosotros es de gran orgullo, satisfacción de esa clasificación porque todo el mundo conoce la seriedad de una empresa como la Fitch que internacionalmente clasifica entidades financieras y en este caso la mayor de todas las clasificaciones para una fiduciaria la obtuvimos nosotros. Yo quiero salir del tema de la fiduciaria y del tema económico y me quiero ir a lo político. Usted me lo permite, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Adelante. Mire, quiero ir a lo político, año electoral, estamos a un mes de las municipales. Pero usted tiene un gran político. Sí, no, tengo que quitarme el sombrero y hablar de política. Pero mire el Popi de nosotros aquí. Ese joven político. Sí, el Popi. El Popi. Mira, en año electoral a un mes y un día de las elecciones municipales y 4 meses y 2 o 3 días de las presidenciales y congresuales. Sí. Anoche o ayer hubo una reunión interesante. Quiero la percepción porque lo que se dice es que el presidente de la República que participe en esa reunión, la plana mayor, tratando de darle el apoyo a Guillermo Moreno porque Guillermo Moreno está flojo. Pero al mismo tiempo, las probabilidades o lo que se diría la lectura de febrero y de mayo, si es necesario ganar en febrero para ganar en mayo. Cuéntanos de eso, Andrés.
Mira, comenzando por la última parte, no creo que haya una relación directa entre febrero y mayo. Sin embargo, sí cambia percepciones. Y... O sea, si en la oposición gana la mayoría en febrero, no significa que Luis Abinader no gane la primera vuelta que han mencionado en mayo. Bueno, y repito, yo no creo que haya una relación directa. ¿Por qué? Porque las dinámicas electorales en cada uno de los casos son diferentes. Los perfiles de candidatos también son diferentes. Y yo entiendo que la República Dominicana ha llegado a un grado tal de madurez política que no es como era antes, que las personas iban como borregos a quien le dijera que iban a votar. Hay un empoderamiento y un conocimiento producto de muchas cosas y sobre todo de las redes, de saber quién es quién. Antes de la Guerra Fría, los partidos políticos tenían una importancia de comunicar, de llevarle a través de esas plataformas los pensamientos, el liderazgo, etc. Hoy no. Hoy en día los políticos tienen una capacidad de comunicación que no la tenían antes. Por lo tanto, se conocen. La gente la conoce. Entonces, yo no creo que eso influya mucho. Sin embargo, sí, desde el punto de vista de las maquinarias electorales y de las maquinarias partidarias, sí eso influye sobre todo en el ánimo. No es lo mismo toda una maquinaria que vaya a trabajar por un senador, diputados y un presidente, que en la capital o en Santo Domingo Norte, en Santo Domingo Este o en Santiago pierda de una manera estrepitosa. Ese ánimo no es la misma para salir a trabajar. Eso es normal. Pasa de un lado y pasa de otro. Por lo tanto, eso influye, pero no es determinante. Entonces, yo creo que al parecer lo que estamos viendo hasta ahora es que se va a consolidar dentro de las fuerzas que tiene el PRM un liderazgo a nivel de la parte municipal. En lo que tiene que ver con la parte ya a nivel de presidencial y congresual, mira, yo hacía un análisis ayer, antes de ayer me parece, en un programa amigo, y yo soy una persona muy estudiosa de los procesos históricos y trato de ver la política lo más científico posible. Primero, porque era una forma de cómo se me enseñó a hacerlo, y segundo, porque trata de no meterle pasión a las cosas. Yo respeto mucho las profesiones de los políticos, las respeto demasiado, entiendo que es una gran profesión y respeto mi oficio. Y el oficio hay que respetarlo desde el punto de vista racional, no emocional. Por lo tanto, yo trato de comparar escenarios históricos. El único escenario que yo puedo comparar ahora mismo, desde el punto de vista histórico, independientemente de los actores, es el escenario del 2016. ¿Y por qué? Estamos hablando de 2 reelecciones consecutivas donde cada uno de los presidentes que se va a reelegir están en su pico de popularidad. Es lo primero. Uno más que otro, pero están en su pico de popularidad. Lo segundo, vienen compitiendo con partidos divididos y donde uno de esos partidos es un partido nuevo. Entonces, si uno se va en esos escenarios, tiende a poder proyectar los resultados en base a la dinámica que pasó la otra vez. Yo no estoy haciendo un parámetro, pero no cabe duda que el presidente anterior, Danilo Medina, en ese momento estaba en su pico de popularidad. Su pico de popularidad. Contra un candidato que viene de un partido dividido, de un partido muy nuevo, que se hace muy difícil ganar. Entonces, en ese contexto, al margen de las diferencias porcentuales, ese contexto hay que analizarlo. Y lo tercero, que usted me hablaba, en relación al candidato a senador, no cabe duda, y en esto hay que ser serio, de que la opinión pública estará en torno al análisis y el seguimiento de esa competencia. Yo creo yo, que esa es la competencia quizás que la gente le va a dar más seguimiento, porque aparentaría ser la competencia más cerrada, donde las cosas no se sabe qué puede pasar. ¿Está cerrado? Yo entiendo que aparentaría ser en la última etapa más cerrada. No he visto encuesta. Podríamos decir que aparentaría ser que un candidato le lleva a otro, pero entiendo que por un lado una popularidad, la novedad, el carisma se va en contra de una maquinaria importante. Yo no sé cómo terminaría, va a ser bastante difícil. Yo no soy triunfalista de decir, no, es la fuerza del PRM, del presidente, eso no se transfiere. ¿Es más realista? Claramente, yo soy yo más realista. Hay que ver
Pero sin duda, yo no creo que la opinión pública estará pendiente en quién va a ser presidente, tanto como quién va a ser senador del distrito. Le agregaría ahí a su análisis, porque habla de la maquinaria, ¿no?, del PRM, pero en el Distrito Nacional, por lo menos, se sienten otras provincias del país donde las fuerzas bochistas han logrado compactarse. Entonces no estaríamos hablando solamente de la maquinaria del PRM, estaríamos hablando de una fuerza que se compactó en torno a sus candidatos y que en otros momentos también históricos era una fuerza imbatible en el Distrito Nacional. O sea, que también habría que ponerle, yo diría que... ¿Y usted cree que la figura que representa, que está en la oposición para ser senador, representa a la figura bochista? Yo no creo. Esa es su lectura. No, pero además, qué bueno que sea así. Porque nosotros no, la vida entera, apelando a un solo ideal. No, y a cosas que pasaron hace 50 años. O sea, yo creo que el valor agregado que tiene el candidato de la oposición es que representa novedad. Y qué bueno que sea así. Es que representa, eso es lo que representa. Y el otro no representa la fuerza Peña Gómez. O sea, yo creo que nosotros tenemos que de alguna manera ya desprendernos de esos líderes históricos. Y como bien dice en un libro Andrés Oppenheimer, que habla de cuentos chinos, que normalmente los países latinoamericanos vivimos con una... En basta ya de historias. Basta ya de historias, perfectamente, correcto. Sí. Qué bueno que me hace referencia. Que uno siempre está viviendo y reivindicando cosas del pasado. Bien, son referencias históricas, pero uno no puede estar apelando a eso. Yo creo que la dinámica que exige una población de alguna manera muy joven, estamos hablando que la media de votación son 33, 34 años, amerita que haya nuevos códigos, que uno reivindique valores anteriores, y eso está muy bien. Pero yo creo que va a estar... Lo que pasa es que las fuerzas tienen piedras angulares, y la piedra angular, por lo menos, del PLDismo, es el bochismo. Y lamentablemente, no sé, por eso le digo, bueno, hay una maquinaria PRMista. Recientemente el expresidente Leonel Fernández reivindicó a Balaguer. Hay una fuerza PRMista que se nuclea a través del peñagomismo y que lo han dicho, es más, en los actos de juramentación y presentación de la candidatura, tomaron temas insignias, porque eso es lo que revive, ¿no?, esa fuerza. Y en el caso del PLDismo, que se dividió, se fracturó, ha logrado compactar. Esa es la realidad. Andrés, yo he compartido mucho con Andrés. Andrés es una persona muy ducha, sobre todo en el tema de generación de políticas públicas, y también un político activo. Sin embargo, ahora, quizá por las mismas funciones de la fiduciaria, he visto que a nivel político ha bajado un poquito la intensidad. ¿Qué esperamos, por ejemplo, de Andrés Bandejón en el tema político, en lo que queda de este proceso electoral? La gente lo identifica como fiduciaria, como fideicomiso. Ya no político. No, mira, yo sí estoy trabajando en eso, en políticas públicas, diseñando y ayudando en el diseño de políticas públicas de cara a lo que podría ser y aparentemente ser una nueva etapa del presidente Luis Abinader. No voy a tener esa participación, no creo que vaya a tener esa participación de nuevo a nivel orgánico ni a nivel de la campaña. Yo creo que cada quien tiene que comenzar a buscar su perfil. Yo no descarto en el futuro, pero ahora en estos momentos estoy dedicado a eso porque hay muchos proyectos bastante importantes que tienen connotación a nivel internacional de inversión extranjera. Por ejemplo, para nadie con su secreto que el fideicomiso de Pedernales, que es una inversión cuantiosa, importante, la cual va a conllevar préstamos internacionales, inversiones internacionales, la manejamos nosotros. También los fideicomisos que tienen que ver con la parte de la movilidad y que no tiene que ver tanto con el tema político, requieren de mí una mayor participación más a nivel financiero. Y yo respeto eso, ¿no? Estoy en un espectro que tiene una connotación más financiera, mucho menos técnica. También mis compañeros de la parte que estamos en todo lo que el Grupo Reserva lo tiene así. Eso no quiere haber dicho que sí, que tengo una participación más cercana ahora del presidente Luis Abinader que anteriormente, y sobre todo en el diseño de políticas públicas. De hecho, tenemos reuniones constantemente para en muchas de esas políticas públicas adecuarlas
a un nuevo contexto internacional. Pero sí, estoy en la parte, y que tú sabes bien claro, que me acompañaste muchas veces, que es la parte que me gusta. La otra la hacía por entusiasmo electoralmente, pero a mí lo que me gusta es el diseño. Pero antes que tú entres, Carlos, ¿te veremos en la caravana? En la caravana, sí, puede ser que vaya, no hay problema. Sí, claro. Sí, armando tu pancarta. Sí, sobre todo recuerda que yo tuve participación activa en la zona del este, donde yo vivo, y ahí tengo algunas responsabilidades, no tanto, pero no creo que vaya a recorrer el país 3 veces con eso. Hay mucha gente valiosa que lo puede hacer, y sobre todo ya que más jóvenes que yo, con más fuerza. Andrés, hablando precisamente de juventud y de política, es recurrente verte en las redes sociales dándole consejos a los jóvenes políticos. Ajá. Y no quisiera perder la oportunidad de que pueda brindarle quizá una orientación al joven que ha decidido primero participar en política detrás de la oportunidad de impactar vidas con algún cargo público que pueda ostentar, y aquellos que han decidido entonces participar en política, pero ya desde el punto de vista del activismo dentro de una organización política concreta. Sí, mira, gracias de verdad por la pregunta. Yo, sí, cuando nace el Twitter, yo veo una oportunidad de uno comunicarse y muchas veces desahogarse de uno mismo, de cosas. Y creé un hashtag del joven político, que por cierto, este año voy a tratar de terminar un libro en base a eso, recorriendo todos esos consejos que yo creo que es la mejor forma de enseñar. Mira, la política, como yo decía en principio, es una profesión, es un oficio, la cual hay que darle mucha importancia. Por alguna razón, que hay que analizarla sociológicamente, cualquier persona entiende que puede ser hasta presidente de la República. Yo decía los otros días que los aspirantes a presidente están como los youtubers. Todo el mundo quiere ser youtuber. Ahora todo el mundo quiere ser presidente de la República. Yo no sé si eso se combina con un tema de que el ego se comienza a ser mucho más importante a partir de las redes sociales, donde la gente comienza a recibir like y eso le genera algún tipo de dopamina, ¿no? Pero la profesión política es un oficio al cual hay que dedicarle muchos estudios, hay que dedicarle formación, hay que dedicarle disciplina. Si una persona quiere operarse el corazón abierto, si una persona quiere que lo operen y les quiten el apéndice, normalmente se va donde un profesional que entiende que es una persona íntegra, seria, dedicada, que tiene ética de trabajo y que se haya preparado. Es muy difícil que usted vaya con cualquier problema de su familia a ir donde cualquiera, que hable bonito, muy difícil. Incluso usted no sabe si le va a hablar bonito o no. Usted lo que está viendo es su historial y sus recomendaciones. Imagínese una persona que vaya a decidir por el futuro de todo un país. Pero esa persona no, eso no importa. Esa persona la vamos a buscar quien sea más popular. ¿Pero dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué piensa él sobre los temas muy neurálgicos del país? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿Por qué tenemos que nosotros ser tan ligeros en aceptar un político, un líder, un candidato, quien sea, o nosotros mismos entrar sobre la base de tener formación? ¿Qué es más importante? El hecho que nos operan a nosotros desde la apendicitis, o una persona que va a diseñar, sea en el Congreso, en el Ejecutivo, donde sea, políticas públicas que van a impactar miles y miles de personas. ¿Dónde está la importancia? Yo creo que la política hay que tomarla con seriedad, dedicarse a eso, estudiarla, verla como una profesión, y en la medida que se vea como una profesión, se respeta mucho más al otro. Yo soy una de las personas que más respeto a los políticos. Pero eso se aplica en el PRM, eso que tú estás diciendo, Andrés. No, eso no solamente pasa en el PRM. O sea, eso es un vicio. Eso en ningún partido se está aplicando, ¿eh? En ningún partido. Pero eso no tiene ese es el ideal. No, lo que tú dices de prepararse, de desarrollarse, de trabajar por y para lo que efectivamente... Es que la política es un ejercicio. Total. Vamos a ver. La gente entiende que es una responsabilidad de los partidos. No. Es una responsabilidad de cada quien. Es una responsabilidad de cada quien. O sea, por el hecho de que yo sea miembro del Colegio de Abogados, del Colegio Médico, del Colegio de Contadores, eso no quiere dejar dicho que la responsabilidad de mi formación tenga que estar en esos colegios. O sea, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una conciencia propia de saber y respetar la profesión que uno tiene, el oficio que uno tiene.
O sea, eso es un tema muy de la persona y ético. Que el otro no lo haga, eso es su problema. Y yo creo que al final cada quien se va a poner en su lugar. Entonces, ¿eso pudiera significar, Andrés, que en algún momento tú pudieras estar aspirando? No. No, para nada. No. Y fue un no rápido. Y fue rápido y lo pensó. No, yo no aspiro, no tengo aspiraciones a absolutamente nada. Yo sí tengo aspiraciones a poder tratar de que los jóvenes que yo conozco, les tengo cariño, algún día lleguen con valor agregado y que sepa que parte de esos valores que tienen, que son muchos, él ya lo sabe. Yo siempre he dado consejos, siempre he estado abierto para eso, porque sé que hay muchas personas con talento. Pero el problema no está en el aspirante. El problema que nosotros tenemos que cambiar es una clase política, que el que llegue a diputado y entienda que ser diputado sea mejor, que el que llegue a ser viceministro sea mejor, el que llegue a ser director sea mejor, y que la gente se sienta bien con que su carrera política fue dilatada. Yo creo que hay una predisposición en entender que el que no aspira a un presidente de la República es un fracasado. No es así. No es así. Tanto Elías como yo tuvimos la oportunidad de trabajar con, para mí, uno de los políticos más exitosos que ha tenido la República Dominicana y que me enseñó muchísimo, con muchísimo prejuicio. La gente tuvo que darle valor después que murió, pero nunca llegó a ser presidente de la República. Sin embargo, tuvo una carrera muy dilatada desde regidor, diputado, senador, secretario general. Presidente de la Cámara. Presidente del Senado. Una carrera sumamente dilatada. Que justamente ayer lo mencionábamos todos aquí. Que para cualquier persona en el mundo, eso es una persona sumamente exitosa políticamente. ¿Por qué ese afán de ser todo presidente? Por el ego. Porque anteponemos el ego ante nuestra verdadera vocación de hacer políticas públicas. Esa es la realidad. Sí, si Andrés que se fue para Punta Cana por el bullicio de la ciudad, tiene coherencia eso. Se piensa mejor en la tranquilidad. Llévenos para allá todos. Agradecerle a Andrés Van der Horst, gerente general de Fiduciaria Reservas, tanto por el consejo como por la tan interesante entrevista que nos brindó el día de hoy. En breve venimos con más aquí a primera hora, así que no quiten este canal RNN 27. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos. República Dominicana atraviesa una permanente escasez.